El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la madrugada, los cañones alemanes abrieron fuego contra Westerplatte. Ese mismo día, la aviación atacaba objetivos por toda Polonia. En cuestión de semanas, Polonia había dejado de existir como nación. Y en solo 6 años, decenas de millones de personas habían muerto. Así fue como empezaron los disparos. Pero la guerra en sí había comenzado años antes, alimentada por advertencias que nadie quiso escuchar, fronteras que se pusieron a prueba y demostraron ser frágiles, alianzas que se desmoronaron bajo presión y líderes que se repetían una y otra vez que cada nueva crisis podría contenerse antes de que se extendiera. Y ese patrón es precisamente la razón por la que la pregunta que hoy planea sobre el mundo merece una respuesta seria. ¿Podría otra guerra mundial empezar de la misma manera? No con una gran declaración dramática, sino con crisis separadas que poco a poco se conectan entre sí hasta que esas conexiones ya no pueden romperse. La guerra en Ucrania ya ha redibujado el mapa de seguridad de Europa de una forma que habría parecido impensable hace apenas una década. Una confrontación con Irán podría incendiar el Golfo Pérsico, bloquear el Estrecho de Hormuz y provocar una onda expansiva en la economía mundial. Una crisis en torno a Taiwán podría arrastrar a Estados Unidos y China a un conflicto directo antes incluso de que cualquiera de las dos partes hubiera decidido plenamente entrar en guerra. Detrás de esos 3 puntos de presión se encuentran las mismas fuerzas que hicieron tan combustible la década de 1930. Potencias revisionistas dispuestas a redibujar fronteras por la fuerza, democracias agotadas que luchan por mantener sus compromisos, alianzas que se resquebrajan bajo la presión económica, propaganda que envenena el espacio informativo y la creencia generalizada de que la catástrofe siempre puede evitarse, justo hasta el momento en que llega. Las personas que vivieron los años 30 no creían estar caminando dormidas hacia el desastre, y esa es la parte más inquietante de la comparación. Manchuria parecía quedar muy lejos. Etiopía se leía como un problema ajeno. Renania parecía un riesgo por el que no merecía la pena plantar cara. Austria fue tratada como un caso especial. Los Sudetes se convirtieron en un compromiso, y aquel compromiso fue celebrado. Polonia, finalmente, fue la línea roja. Pero para cuando esa línea se trazó, trazarla ya no cambió el desenlace. Este documental analiza cómo empezó realmente la Segunda Guerra Mundial, no solo en el campo de batalla, sino dentro de los fracasos diplomáticos, las presiones económicas y ese tipo de error de cálculo que se acumula en silencio hasta que ya no puede revertirse. A partir de ahí, la pregunta es si ese mismo patrón está tomando forma de nuevo hoy. En Ucrania, en Irán, alrededor de Taiwán, en el mar de China Meridional y dentro de las alianzas que fueron creadas para sostener el orden mundial y que ahora están siendo puestas a prueba de maneras que sus arquitectos nunca previeron. Nada de esto es una predicción, ni pretende serlo. Es una advertencia. Porque si empieza otra guerra mundial, no se anunciará con ese nombre. Comenzará como una incursión fronteriza, o un ataque con misiles, o una agresión indirecta, o un bloqueo, o un error que nadie pretendía cometer, pero que nadie consiguió detener. Solo más tarde, cuando las alianzas se hayan activado y las grandes potencias hayan sido arrastradas más allá del punto de retirada, la gente mirará hacia atrás, repasará la secuencia de acontecimientos y se preguntará cómo unas señales tan visibles pudieron ser ignoradas de manera tan absoluta. Para entender cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial, primero hay que entender qué vino antes, no los tratados, no las fronteras trazadas en Versalles. Hay que entender el agotamiento. La Primera Guerra Mundial había terminado en noviembre de 1918, después de 4 años de matanza industrializada.
17 millones de personas habían muerto. Los supervivientes, gobiernos, ejércitos, familias corrientes, salieron de aquella catástrofe con un deseo único y abrumador: nunca más. No era un eslogan político, era una herida psicológica. Los hombres que se sentaban en los parlamentos europeos durante los años 20 habían enterrado a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Las poblaciones que gobernaban habían vivido escasez de alimentos, ataques con gas venenoso y años de duelo masivo. El resultado fue una cultura política construida sobre una premisa. La premisa desesperada, necesaria, de que otra gran guerra era sencillamente inaceptable. Y como era inaceptable, en los principales pasillos del poder se trató como si fuera imposible. Esta fue la primera condición para la catástrofe. Un mundo tan profundamente herido por el conflicto que se negó a creer que el conflicto pudiera regresar. La segunda condición fue económica. La Gran Depresión, que comenzó en 1929, no solo empobreció a las naciones, también deslegitimó los sistemas políticos que no habían logrado impedirla. En toda Europa y Asia, los gobiernos democráticos que no podían alimentar a sus pueblos se volvieron vulnerables a movimientos que prometían orden, orgullo nacional y acción decisiva. En Alemania, el desempleo alcanzó el 30%. En ese clima, un partido político que ofrecía respuestas simples a humillaciones complejas, el partido nazi, consiguió un apoyo masivo no a pesar de su extremismo, sino, en muchos casos, precisamente por él. Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. No había tomado el poder por la fuerza. Se lo habían entregado políticos que creían que podrían controlarlo. Esta fue la tercera condición, el error de cálculo fatal de quienes pensaban que un hombre peligroso podía ser manejado. Durante los 6 años siguientes, Alemania remilitarizó Renania, anexionó Austria e incorporó los Sudetes. En cada paso, las democracias occidentales, sobre todo Reino Unido y Francia, tuvieron opciones. Y en cada paso, eligieron la acomodación antes que la confrontación. El acto de acomodación más famoso llegó en Múnich, en septiembre de 1938. El primer ministro británico Neville Chamberlain, tras reunirse con Hitler, regresó a Londres agitando un acuerdo y declarando que representaba la paz para nuestro tiempo. A Checoslovaquia, que ni siquiera había sido invitada a la conferencia, se le dijo que entregara sus territorios fronterizos occidentales o se enfrentaría al abandono. Los entregó. 6 meses después, Alemania ocupó el resto del país. Chamberlain no era un cobarde, no era un necio. Era un hombre que había vivido una guerra catastrófica y que creía, con sincera convicción, que casi cualquier cosa era preferible a otra. Su error de cálculo no se debió a que fuera irracional, sino a que aplicó una lógica racional a un adversario que no compartía sus premisas. Hitler interpretó cada concesión no como una muestra de moderación occidental, sino como una prueba de debilidad occidental. Cada vez que avanzaba y no encontraba una resistencia seria, su confianza crecía. Para cuando Reino Unido y Francia decidieron luchar por Polonia en septiembre de 1939, hacerlo era mucho más difícil de lo que habría sido en 1936, o incluso en 1938. La lección que encierra esta secuencia es una de las más difíciles de toda la vida política. Las condiciones que producen una guerra catastrófica suelen ser creadas por personas que intentan desesperadamente evitarla. Ahora pensemos en el presente. Desde el final de la Guerra Fría, en 1991, gran parte del mundo occidental ha vivido un periodo de relativa seguridad que generó una psicología sorprendentemente parecida al agotamiento posterior a 1918. Tras las duras guerras de Irak y Afganistán,
Tras años de inestabilidad económica después de la crisis financiera de 2008, las sociedades democráticas se replegaron hacia adentro. Redujeron el gasto en defensa, pusieron fin a compromisos exteriores y asumieron que el orden internacional basado en reglas se mantendría por sí solo, sin una inversión constante. Los presupuestos de defensa de los miembros europeos de la OTAN cayeron con fuerza durante los años 90 y los 2000. Todavía en 2021, menos de 10 de los 30 miembros de la OTAN cumplían el objetivo de gasto del 2% fijado por la alianza. Se había instalado una cultura estratégica de desvinculación, no por malicia, sino por la preferencia humana natural por la paz antes que por la preparación. Y en ese intervalo de vigilancia reducida, ciertas potencias estaban observando. Y ciertas potencias estaban haciendo planes. La pregunta es, ¿qué vieron? En los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania era una nación derrotada y humillada. Su ejército estaba limitado, su territorio había sido reducido y su economía cargaba con unas reparaciones que apenas podía permitirse pagar. Millones de alemanes étnicos vivían ahora fuera de sus fronteras. La propaganda nazi transformó esa humillación en una mitología de renacimiento nacional. Según ese relato, Alemania no había perdido realmente en el campo de batalla. Había sido apuñalada por la espalda por enemigos internos. Recuperar el lugar que le correspondía en el mundo no era una agresión, era justicia. Esta narrativa de agravio como justificación es la marca característica de las potencias revisionistas. Estados que buscan derribar el orden internacional existente en lugar de operar dentro de él. Alemania fue la potencia revisionista definitoria de los años 30. A ella se sumó el Japón imperial en Asia, con su propia narrativa de destino racial y expansión imperial. Y la Italia fascista, que soñaba con reconstruir un imperio mediterráneo siguiendo el modelo romano. Juntos, formalmente aliados por el Pacto Tripartito de 1940, compartían una convicción fundamental. El orden internacional existente era ilegítimo, y la fuerza era un medio aceptable para cambiarlo. Ahora examinemos el presente. Rusia, bajo Vladimir Putin, ha construido durante 2 décadas una narrativa notablemente parecida. El colapso de la Unión Soviética en 1991, que Putin ha calificado públicamente como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, se presenta no como una transición histórica, sino como una injusticia histórica. Los rusos que viven en antiguas repúblicas soviéticas son descritos como un pueblo separado que espera la reunificación. La expansión de la OTAN hacia el este no se retrata como el crecimiento voluntario de una alianza defensiva, sino como una agresión contra la esfera de influencia legítima de Rusia. En febrero de 2022, las fuerzas rusas invadieron Ucrania. Las justificaciones declaradas, desnazificación, protección de los rusohablantes, prevención de la expansión de la OTAN, tenían la estructura inconfundible de una mitología del agravio. Razonamientos elaborados para justificar una decisión arraigada en la creencia de que las fronteras existentes eran ilegítimas. El paralelismo con los años 30 no es exacto. Putin no es Hitler. La Rusia de 2022 no es la Alemania de 1939. Pero el patrón estructural, una gran potencia con una narrativa de agravio, dispuesta a usar la fuerza militar para revisar el orden territorial y a poner a prueba si la comunidad internacional resistirá o se acomodará, resulta reconocible de una forma que los historiadores serios no han tardado en señalar. China presenta un perfil distinto, pero relacionado. La narrativa oficial del Partido Comunista Chino gira en torno a lo que denomina el siglo de humillación. El periodo que va desde las guerras del opio de la década de 1840 hasta la victoria comunista de 1949, durante el cual China fue dominada
dividida y humillada por potencias extranjeras. Taiwán, que Pekín considera una provincia rebelde que algún día debe reunificarse con el continente, por la fuerza si es necesario, es el punto focal más visible de esta ambición revisionista. El gasto militar de China ha aumentado de forma espectacular durante las 2 últimas décadas. Su armada rivaliza ya con la de Estados Unidos en número de buques de guerra. Ha construido islas artificiales en el mar de China Meridional y las ha equipado con instalaciones militares, reclamando soberanía sobre aguas disputadas por otros 6 países. Y firmó con Rusia lo que sus líderes llamaron una asociación sin límites, apenas unas semanas antes de la invasión de Ucrania. Ni Rusia ni China actúan imitando directamente los años 30. Pero ambas han llegado a la conclusión, por sus propias razones, a través de sus propias historias, de que el orden internacional actual no es algo que estén obligadas a preservar. Ambas han demostrado su voluntad de usar la fuerza o amenazar con usarla para cambiarlo. Y esto es lo que la historia enseña sobre este momento. La cuestión crucial no es si existen potencias revisionistas. Siempre han existido. La cuestión crucial es qué deciden hacer frente a ellas los defensores del orden existente. En los años 30, los defensores eligieron la acomodación. Y la acomodación tuvo consecuencias que nadie en 1933 había imaginado por completo. ¿Qué elegirán ahora los defensores? El 28 de junio de 1919, los representantes de 32 naciones firmaron el Tratado de Versalles en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Dentro de aquel tratado estaba incluido el Pacto de la Sociedad de Naciones, el primer intento serio del mundo de construir un sistema de seguridad colectiva, en el que un ataque contra cualquier miembro sería tratado como un ataque contra todos. La idea era sólida. La ejecución fue fatal. El Senado de Estados Unidos se negó a ratificar el tratado y Estados Unidos nunca se incorporó. La institución diseñada para organizar la defensa colectiva del mundo democrático quedó privada de su miembro potencial más poderoso antes incluso de celebrar su primera reunión. Alemania y la Unión Soviética fueron excluidas al principio. Las grandes potencias persiguieron sus propios intereses dentro del marco institucional cuando les convenía, y lo ignoraron cuando no. La primera prueba seria de la Sociedad de Naciones llegó en 1931, cuando Japón invadió Manchuria y estableció un estado títere. La sociedad encargó un informe, emitió una condena y no hizo nada de peso. Japón conservó Manchuria. El mensaje para todos los gobiernos revisionistas fue claro. La arquitectura de seguridad colectiva no tenía dientes. En 1935, la Italia de Mussolini invadió Etiopía, que era miembro de la Sociedad de Naciones. Se impusieron sanciones, pero fueron socavadas en silencio por negociaciones privadas. Etiopía fue conquistada. Cuando Hitler remilitarizó Renania al año siguiente, una violación directa tanto de Versalles como del Pacto de Locarno, sus generales tenían órdenes de retirarse ante la primera señal de resistencia francesa. Francia dudó. Reino Unido recomendó cautela. La sociedad emitió comunicados. Hitler avanzó. El patrón se volvió autorreforzante. Cada vez que el sistema de seguridad colectiva no actuaba, perdía credibilidad. Y cada vez que perdía credibilidad, las potencias revisionistas se volvían más audaces. Ahora examinemos el presente. La Organización de las Naciones Unidas fue diseñada teniendo muy presentes las lecciones de los años 30. Su Consejo de Seguridad recibió verdaderos poderes de aplicación, pero también una estructura de veto. Los 5 miembros permanentes, entre ellos Rusia y China, pueden bloquear cualquier resolución vinculante. El resultado ha sido una parálisis estructural precisamente en los asuntos que más importan. En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, el Consejo de Seguridad convocó sesiones de emergencia.
Rusia vetó una resolución que condenaba la invasión. La Asamblea General aprobó una resolución no vinculante que exigía la retirada rusa, con 141 naciones a favor. La invasión continuó. La OTAN proporcionó a Ucrania armas, inteligencia y apoyo económico. Pero la alianza tuvo cuidado de presentar su participación como apoyo a un socio, no como una implicación militar directa. La justificación declarada era evitar una escalada. La preocupación de fondo era la disuasión nuclear. Rusia tenía armas nucleares y su gobierno había lanzado amenazas explícitas sobre su uso. Aquí es donde el momento actual se aparta con más claridad de los años 30, y conviene ser precisos. Las armas nucleares cambian de verdad el cálculo de una confrontación entre grandes potencias. El riesgo de una escalada catastrófica crea restricciones reales que no existían en 1938. Un enfrentamiento militar directo entre la OTAN y Rusia implicaría riesgos sin equivalente histórico. Pero ese cálculo funciona en varias direcciones. El mismo miedo a una escalada que impide a la OTAN actuar de forma decisiva puede haber permitido también la agresión que precisamente debía disuadir. Si una potencia revisionista calcula, correcta o incorrectamente, que su arsenal nuclear paralizará su abertura a sus adversarios, la disuasión funciona al revés. En lugar de impedir la agresión, el miedo a la escalada la autoriza. No es una observación nueva. Los estrategas ya la hicieron durante la Guerra Fría, pero en una era con varias potencias revisionistas, dotadas de armas nucleares, actuando al mismo tiempo, ha adquirido una relevancia nueva y urgente. Que la seguridad colectiva pueda funcionar en estas condiciones sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta de nuestro tiempo. No todas las crisis son iguales. Algunas se desarrollan en lugares remotos, en torno a disputas oscuras que a las grandes potencias les resulta fácil ignorar. Otras estallan justo en las intersecciones precisas entre geografía, recursos e interés estratégico, donde ignorarlas se vuelve imposible. La geografía de la Segunda Guerra Mundial no fue accidental. Las crisis que la desencadenaron, Manchuria, Etiopía, Renania, Austria, los Sudetes, Polonia, fueron tanteos, cada uno elegido porque las potencias revisionistas calcularon que los defensores dudarían. Y en todos los casos acertaron. Cuando Hitler decidió remilitarizar Renania, en marzo de 1936, sus generales tenían órdenes de retirarse si Francia intervenía. No había suficientes tropas y el equipamiento era insuficiente. Hitler admitió más tarde que las 48 horas posteriores a la operación fueron las más angustiosas de su vida. Una sola división francesa avanzando hacia el este podría haber puesto fin a su apuesta. Francia no intervino. La geografía actual tiene su propia lógica estratégica. Taiwán se encuentra a unos 145 kilómetros de la costa de la China continental, lo bastante cerca como para ser un símbolo inequívoco del proyecto nacional inacabado del Partido Comunista Chino, y lo bastante importante por su papel en la fabricación de semiconductores avanzados, como para tener enormes consecuencias estratégicas. Una toma china de Taiwán no solo reunificaría un territorio disputado, alteraría el equilibrio de poder tecnológico y militar en todo el Indo-Pacífico de maneras que los planificadores estadounidenses consideran potencialmente decisivas. Ucrania ocupa una posición análoga en Europa. Su orientación occidental, su deseo de alinearse con la Unión Europea y eventualmente con la OTAN, contradecía directamente la concepción rusa de su propio perímetro de seguridad. Su territorio servía de colchón entre Rusia y el flanco oriental de la OTAN. Por eso se convirtió en el escenario de la confrontación, y no otra disputa fronteriza en algún otro rincón del mundo. Los estados bálticos presentan otro tipo de vulnerabilidad. Estonia, Letonia y Lituania son miembros de la OTAN,
pero sus poblaciones incluyen importantes minorías rusohablantes, y sus fronteras orientales apenas se distinguen de la antigua frontera soviética anterior a 1991. En cualquier deterioro serio de las relaciones entre la OTAN y Rusia, es ahí donde la ambigüedad estratégica se vuelve más peligrosa. Por el mar de China Meridional circula aproximadamente un tercio de todo el comercio marítimo mundial. China ha reclamado soberanía sobre la mayor parte de esas aguas mediante lo que llama la Línea de 9 trazos, una reclamación que un tribunal internacional de arbitraje dictaminó en 2016 que no tenía base en el derecho internacional. China ignoró el fallo. Mientras tanto, la península de Corea sigue técnicamente en estado de armisticio. Corea del Norte ha desarrollado armas nucleares y misiles capaces de transportarlas, y su colapso o derrota desencadenaría consecuencias: un vacío de poder, una crisis de refugiados, una nueva frontera entre fuerzas estadounidenses y China, que Pekín considera existenciales. Estos focos de tensión no están aislados, están interconectados. Cada uno influye en los cálculos de los actores implicados en todos los demás, igual que las crisis de los años 30 estaban interconectadas. La expansión japonesa en Asia consumió una atención británica que, de otro modo, quizá habría servido para disuadir a Hitler. El aventurerismo italiano en África absorbió energía diplomática francesa. Las potencias revisionistas entendieron, sin necesidad de coordinarse formalmente, que la presión simultánea en múltiples escenarios fracturaría la capacidad de los defensores para responder a cualquiera de ellos. Esa lección ha sido asimilada. Los funcionarios chinos estudiaron la respuesta occidental a la invasión de Ucrania de 2022 con extraordinaria atención, no como simples observadores, sino como posibles actores ante su propia versión de ese mismo momento estratégico. ¿Hasta dónde llegaría Occidente para defender a un socio? ¿Qué eficacia tendrían las sanciones? ¿Con qué rapidez podrían suministrarse armas? ¿Durante cuánto tiempo podrían las opiniones públicas democráticas mantener el apoyo a un conflicto lejano? Las respuestas fueron archivadas. En las oficinas de planificación estratégica de Pekín, es casi seguro que se debatieron sus implicaciones. ¿Qué concluyeron esas conversaciones? Nadie fuera de la sala puede saberlo. Pero las preguntas que se planteaban eran las mismas que se hicieron los estrategas alemanes a mediados de los años 30. Y las respuestas que recibieron entonces dieron forma a decisiones que sacudieron el mundo. Pero las líneas de fractura de una posible tercera guerra mundial no se limitan a Europa del Este ni al Indo-Pacífico. Hay un tercer escenario, más antiguo en algunos sentidos, más volátil en otros, donde la lógica de la escalada se despliega en tiempo real, casi a diario. Un escenario cuyas consecuencias, si llegara a aprender, se sentirían no en una sola región, sino en toda la economía mundial en cuestión de horas. Oriente Medio, y en su centro, una confrontación entre Estados Unidos e Irán que lleva latente desde 1979 y que en los últimos años ha empezado a hervir. La enemistad por sí sola no es guerra. Lo que transforma la enemistad en catástrofe es aquello que los años 30 nos enseñan a vigilar: la acumulación de provocaciones, la erosión de las líneas rojas y el momento en que un error de cálculo desencadena una cadena de acontecimientos que nadie pretendía del todo y que nadie puede controlar por completo. En los últimos años, el intercambio de ataques militares entre Estados Unidos e Irán, directamente y a través de aliados indirectos, ha escalado de maneras que hace una década se habrían considerado extraordinarias. Las fuerzas estadounidenses han atacado posiciones de milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria. Irán ha lanzado oleadas de drones y misiles que han alcanzado directamente territorio israelí. El primer ataque de ese tipo en la historia moderna. Los aliados de Irán
han atacado instalaciones militares estadounidenses con una frecuencia que se ha vuelto casi rutinaria. Y en esa normalización reside un peligro particular. Cuando lo extraordinario se vuelve ordinario, el umbral de lo verdaderamente catastrófico desciende en silencio. El asesinato del general iraní Qasem Soleimani, en enero de 2020 mediante un ataque estadounidense con dron en Bagdad, llevó a los dos países al borde de una guerra abierta en cuestión de horas. Los ataques de represalia iraníes con misiles balísticos contra bases estadounidenses en Irak fueron el mayor ataque militar directo de Irán contra fuerzas estadounidenses de la historia. Que ningún estadounidense muriera, si fue por decisión iraní o por pura suerte sigue siendo objeto de debate, marcó la diferencia entre una crisis gestionada y una crisis capaz de devorar todo a su alrededor. Ese margen fue extraordinariamente estrecho. Y los márgenes estrechos no permanecen estrechos para siempre. Para entender por qué una guerra entre Estados Unidos e Irán tendría consecuencias mucho más allá de su enemistad bilateral, hay que entender una estrecha franja de agua, de apenas unos 34 kilómetros en su punto más angosto, por la que pasa aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo todos los días, el Estrecho de Hormuz. Todo superpetrolero que transporta crudo desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos e incluso el propio Irán debe atravesar este estrecho. El gas natural licuado que calienta hogares europeos y alimenta economías asiáticas fluye a través de él. Si se cerrara el estrecho, mediante un bloqueo naval, el minado de sus aguas o los misiles antibuque situados a lo largo de la costa iraní, la economía mundial no se limitaría a desacelerarse, se agarrotaría. Los precios del petróleo se dispararían hasta niveles que harían que el embargo petrolero árabe de 1973 pareciera una breve molestia. Las cadenas de suministro dependientes de la energía de Oriente Medio se fracturarían. La inflación estallaría en todas las economías de la Tierra al mismo tiempo. El daño se sentiría no en semanas, sino en cuestión de horas. Irán lo entiende desde hace décadas. Su doctrina militar identifica explícitamente el estrecho como una palanca de poder estratégico. Un medio por el cual un país con una fracción de la fuerza convencional de Estados Unidos puede imponer costes a toda la comunidad internacional. Es disuasión asimétrica a escala geográfica. Y en la lógica estratégica del momento actual, equivale a Renania, los Sudetes y el Pacífico a la vez. Un único cuello de botella cuyo cierre obligaría a todas las grandes potencias del planeta a elegir bando. Eso es lo que atrae a actores mucho más allá de Teherán y Washington. China importa más del 40% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Cualquier interrupción golpea directamente la estabilidad económica sobre la que descansa la legitimidad interna del Partido Comunista Chino. Pekín ha respondido cultivando su relación con Teherán. Se ha convertido en el mayor cliente petrolero de Irán, incluso mientras las sanciones occidentales intentaban asfixiar los ingresos iraníes. Y en 2023 medió en un sorprendente acuerdo diplomático entre Irán y Arabia Saudí. China está presente en este escenario no como espectadora, sino como parte interesada. Rusia también ha profundizado sus vínculos con Teherán. Sistemas de defensa aérea suministrados por Rusia han pasado a formar parte del inventario militar iraní. Drones iraníes se han desplegado contra ciudades ucranianas en cantidades suficientes como para alterar el campo de batalla en Europa del Este. La relación entre Moscú y Teherán no es una alianza formal, pero sí una asociación funcional, construida sobre una hostilidad compartida hacia el poder estadounidense y un interés común en demostrar los límites del alcance occidental. Lo que emerge de esta geometría es exactamente el tipo de alineamiento entre múltiples actores que hizo tan difíciles de contener los conflictos de los años 30. Japón, Alemania e Italia
no operaban desde un mando único. Pero sus intereses solapados y su presión simultánea en varios frentes fracturaron la capacidad de las potencias democráticas para responder con coherencia a cualquiera de ellos. El mismo punto de fractura existe hoy. Una confrontación militar en el Golfo Pérsico no ocurriría de forma aislada. Tendría lugar con una guerra en curso en Ucrania como telón de fondo, con tensiones crecientes a ambos lados del estrecho de Taiwán, y en un entorno informativo global donde el relato de cualquier escalada sería disputado antes incluso de que el primer disparo hubiera dejado de resonar. ¿Puede la OTAN mantener el foco en Europa del Este mientras gestiona una crisis en Oriente Medio? ¿Pueden los planificadores estadounidenses disuadir de forma creíble a China en Taiwán mientras proyectan fuerza en el Golfo Pérsico? ¿Puede el sistema de alianzas democráticas mantener la coherencia a través de varios escenarios simultáneos de presión? No son preguntas retóricas. Son las preguntas operativas que ahora mismo se plantean en las células de planificación militar. El Imperio Británico de los años 30 era una potencia global estirada sobre múltiples escenarios. Y esa misma sobreextensión, combinada con una voluntad insuficiente y recursos insuficientes para defenderlo todo en todas partes, contribuyó a la parálisis que hizo que el apaciguamiento pareciera la única opción disponible. La sobreextensión no es solo un problema militar, es un problema político. Las poblaciones a las que se pide sostener compromisos en varios escenarios lejanos, amenazadas de formas que no comprenden del todo, dentro de un entorno informativo en el que ya no pueden confiar, son poblaciones en riesgo de exigir una retirada justo en el momento en que retirarse se parece más a rendirse. Y aún así, el elemento más peligroso de la confrontación entre Irán y Estados Unidos quizá no sea la magnitud de ningún ataque individual. Es la estructura del propio ciclo de escalada. Ninguna de las dos partes ha querido una guerra a gran escala. Ambas han calibrado constantemente sus respuestas. Estados Unidos, para evitar provocar una represalia que exija una nueva escalada. Irán, para demostrar determinación sin cruzar umbrales que no podría sobrevivir. Ambas creen entender dónde están las verdaderas líneas rojas de la otra. Y esa creencia es precisamente la condición que ha producido guerras a lo largo de la historia. No guerras deseadas, sino guerras en las que se entró a trompicones, con cada parte convencida de que entendía los límites de la otra, para descubrir solo después que se había equivocado. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en junio de 1914 no debía iniciar una guerra mundial. La cadena de acontecimientos que siguió avanzó más rápido de lo que cualquiera de sus arquitectos había previsto, y los mecanismos que se suponía que debían detenerla, la diplomacia, los canales discretos, los monarcas enviándose telegramas, resultaron totalmente inadecuados frente al impulso que ya estaba en marcha. Las escaleras de la escalada no dejan de subir simplemente porque quienes están en ellas quieran bajarse. Un ataque que mata a personal militar iraní de suficiente rango. Una represalia que mata a militares estadounidenses en una cifra políticamente imposible de absorber. Una exigencia del Congreso de responder que un presidente no puede rechazar. Un movimiento iraní para cerrar el estrecho que invita a una respuesta naval. Un intercambio naval en aguas confinadas que produce bajas en ambos bandos. Una potencia regional, Israel, Arabia Saudí o un Hezbollah armado con misiles iraníes de precisión, que entra en el conflicto porque su propio cálculo ha cambiado. Cada paso, individualmente, manejable, en conjunto, irreversible. Esto no es una predicción, es un patrón. Y es un patrón con un nombre histórico. Un conflicto que nadie eligió, pero que todos ayudaron a crear. El Golfo Pérsico de hoy no es Danzig en 1939. Irán no es la Alemania nazi. Y Estados Unidos
con todas sus dificultades, no es el Reino Unido agotado y sobreextendido de Neville Chamberlain. Pero la dinámica subyacente, el ciclo de provocación y respuesta, la geografía como multiplicador de fuerza, los conflictos regionales que atraen a potencias globales mediante intereses solapados y compromisos interconectados, resulta reconocible. Profunda e incómodamente reconocible. Para cuando una confrontación regional ha atraído a suficientes actores, ha desestabilizado suficientes sistemas económicos y ha hecho añicos suficientes de las premisas sobre las que descansaba el orden. La pregunta de si se suponía que debía convertirse en una guerra mundial deja de importar. Ya lo es. El estrecho de Hormuz tiene 34 kilómetros de ancho. Una guerra mundial no necesita más espacio que ese para empezar. Existe una teoría cómoda, sostenida por muchos economistas y politólogos, según la cual la interdependencia económica hace que la guerra entre grandes potencias sea esencialmente imposible. Cuando las naciones comercian intensamente entre sí, tienen fuertes incentivos para evitar el conflicto. Por tanto, los actores racionales eligen el comercio antes que el combate. Es una teoría tranquilizadora. Y ya ha sido desmentida antes. En 1914, Reino Unido y Alemania eran el segundo mayor socio comercial el uno del otro. Sus familias reales estaban unidas por lazos de sangre. Nada de eso detuvo la guerra. En los años anteriores a 1941, el petróleo y la chatarra estadounidenses fluían hacia Japón incluso mientras las relaciones se deterioraban, alimentando la expansión militar que finalmente destruiría buques de guerra estadounidenses en Pearl Harbor. La relación económica no impidió el conflicto. En algunos aspectos, quizá lo facilitó. Hoy, la interdependencia económica entre China y Estados Unidos empequeñece cualquier precedente histórico. En los últimos años, el comercio bilateral ha superado los 600.000 millones de dólares anuales. Los consumidores estadounidenses dependen de la fabricación china para una variedad extraordinaria de productos. Los inversores chinos poseen una parte significativa de la deuda pública estadounidense. Las cadenas de suministro de las tecnologías más críticas desde el punto de vista estratégico, semiconductores avanzados, tierras raras, pasan directamente por China o por territorios que reclama. Esta interdependencia es real, pero no garantiza la paz. Es un factor que complica las cosas y que entraña sus propios peligros. La crisis financiera de 2008 demostró lo rápido que la interconexión puede transmitir una inestabilidad catastrófica a través de las fronteras. Una confrontación militar seria con China no se limitaría a interrumpir el comercio. Desencadenaría colapsos en las cadenas de suministro, pánicos financieros y daños económicos que afectarían a todas las naciones de la Tierra. La misma interdependencia que, en teoría, evita el conflicto, si el conflicto llegara a producirse, multiplicaría su destrucción. Existe además un riesgo más sutil. La interdependencia económica crea palancas de presión. Y esas palancas pueden convertirse en armas. El uso del gas natural por parte de Rusia, como instrumento de coerción política sobre los países europeos, mostró con claridad que las relaciones económicas no son meramente comerciales. Son instrumentos de poder. La disposición de China a utilizar restricciones comerciales contra países que irritan a Pekín, Australia, Lituania, Corea del Sur, sugiere que la misma lógica opera a una escala mucho mayor, y las condiciones económicas dentro de las grandes potencias también importan. La Gran Depresión no causó por sí sola la Segunda Guerra Mundial, pero creó el terreno en el que se tomaron las decisiones que condujeron a la guerra, reduciendo el coste político de la agresión y aumentando el coste político de la resistencia. Las tensiones actuales son distintas en su naturaleza, pero reconocibles en sus efectos. La inflación provocada por la pandemia,
el shock energético derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania, una polarización política en Estados Unidos a niveles no vistos desde los años 30, una crisis de deuda inmobiliaria y un elevado desempleo juvenil en China que generan el tipo de presión interna que históricamente ha llevado a gobiernos autoritarios a buscar distracciones externas. Nada de esto hace que la guerra sea inevitable, pero crea un entorno en el que el error de cálculo se vuelve más probable, en el que los líderes tienen incentivos más fuertes para asumir riesgos, y en el que poblaciones que deberían exigir diplomacia pueden acabar exigiendo confrontación. El paralelismo es imperfecto, pero está ahí, y la pregunta que plantea merece formularse en voz alta. ¿Qué ocurre con la paz entre economías interconectadas cuando la propia interconexión se convierte en una fuente de vulnerabilidad en lugar de una garantía de estabilidad? A comienzos de los años 30, Joseph Goebbels se convirtió en jefe del recién creado Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda de Alemania. Su mandato no consistía simplemente en difundir la ideología nazi. Consistía en remodelar el entorno informativo en el que vivían los ciudadanos alemanes, determinar lo que sabían, lo que creían y lo que temían. Todos los medios eran una herramienta: la radio, el cine, los periódicos, los mítines públicos. El objetivo no era simplemente mentir, aunque la mentira se utilizaba. El objetivo más profundo era volver irrelevante la verdad. Crear una población tan saturada de afirmaciones contradictorias que se volviera susceptible a cualquier movimiento que prometiera claridad en medio de la confusión. La crisis fabricada, la deslegitimación de los medios independientes, la construcción de realidades alternativas. Estas técnicas han demostrado ser extraordinariamente duraderas. Ahora pensemos en el panorama informativo actual. Internet y las redes sociales han creado algo que Goebbels no habría podido imaginar. Un entorno en el que cada individuo es al mismo tiempo receptor y emisor potencial de información, en el que la distinción entre hecho y fabricación se difumina de forma sistemática, y en el que los algoritmos diseñados para maximizar la interacción tienden a sacar a la superficie los contenidos más extremos. Las operaciones de desinformación patrocinadas por estados pueden actuar ahora con una velocidad y un alcance que ningún aparato propagandístico anterior podía igualar. Las medidas activas rusas, ampliamente documentadas por agencias de inteligencia occidentales, han amplificado deliberadamente las divisiones dentro de las sociedades democráticas, promovido causas marginales y fabricado confusión sobre acontecimientos verificables. El objetivo no es hacer que las poblaciones crean una mentira concreta. Es hacer que duden de todo. Producir una crisis epistemológica en la que el concepto de una realidad factual compartida se vuelva discutible, y en la que tomar decisiones colectivas informadas resulte extraordinariamente difícil. En un contexto de crisis, una confrontación militar, una situación de seguridad que evoluciona con rapidez, los gobiernos democráticos dependen de su capacidad para generar apoyo público de forma rápida y creíble. Si esa capacidad ha sido degradada de antemano por años de desinformación, la posibilidad de responder eficazmente a amenazas reales queda directamente comprometida. Cuando Rusia anexionó Crimea en 2014, una parte significativa del público occidental dudó de las pruebas documentadas de la implicación militar rusa. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, los medios estatales rusos difundieron una versión completamente alternativa de los hechos tanto al público nacional como al internacional. La guerra de información no estaba separada del conflicto cinético. Era parte integral de él. En los años 30, las democracias se enfrentaban a la propaganda. Hoy se enfrentan a un ataque sistemático contra los fundamentos epistémicos compartidos que hacen posible la toma de decisiones democrática. Las poblaciones que necesitan comprender lo que está en juego, exigir preparación y apoyar decisiones difíciles
son las mismas que están más expuestas a ese ataque. Hay una dimensión más de la que rara vez se habla en voz alta. La guerra de información no la llevan a cabo solo los adversarios. También se libra dentro de las democracias, por actores políticos a los que les resulta ventajoso negar realidades incómodas, deslegitimar instituciones y tratar el mantenimiento de las alianzas como una carga en lugar de una inversión. En los años 30, las voces más peligrosas eran las que insistían en que las exigencias de Hitler eran razonables, que mantenerse firme era belicismo, que los problemas lejanos de naciones lejanas no eran asunto de nadie. Esas voces existen de nuevo, visten de otra manera, hablan otros idiomas, pero la lógica es la misma. 23 de agosto de 1939. El mundo despertó con una noticia que lo dejó atónito. Alemania y la Unión Soviética, enemigos ideológicos que llevaban años denunciándose mutuamente como amenazas existenciales, habían firmado un pacto de no agresión. El pacto Molotov-Ribbentrop contenía además protocolos secretos que dividían Europa del Este en esferas de influencia alemana y soviética. El pacto destruyó la última esperanza realista de construir una amplia coalición capaz de disuadir a Hitler. Francia y Reino Unido habían estado negociando con Moscú, unas negociaciones vacilantes, marcadas por la desconfianza, con el objetivo de asegurar la participación soviética en la defensa colectiva. Aquellas negociaciones fracasaron. Stalin, calculando que las potencias occidentales volverían a capitular o se agotarían en una larga guerra, eligió el acuerdo con Alemania. Hitler, liberado de la amenaza de una guerra en dos frentes, se lanzó contra Polonia 9 días después. El fracaso a la hora de construir esa coalición no era inevitable. Fue producto de decisiones concretas tomadas por personas concretas, negociadores que no se tomaron suficientemente en serio las preocupaciones soviéticas, un Stalin que dudaba de la determinación occidental después de años observando el apaciguamiento, líderes incapaces de aceptar los compromisos ideológicos que exigía la construcción de una coalición. Las catástrofes rara vez son fruto del destino. Son fruto de la acumulación de decisiones individuales, cada una de ellas defendible por separado, desastrosa en conjunto. Ahora miremos al presente. El sistema de alianzas democráticas, la OTAN, la alianza entre Estados Unidos y Japón, el tratado entre Estados Unidos y Corea del Sur, las asociaciones emergentes en el Indo-Pacífico, es al mismo tiempo el elemento de disuasión más eficaz del mundo contra un conflicto a gran escala y su activo más frágil. La credibilidad de la OTAN no descansa únicamente en un compromiso legal, sino en una realidad psicológica. La creencia creíble de que un ataque contra un miembro sería tratado de verdad como un ataque contra todos. Cuando líderes políticos de Estados miembros cuestionan el valor de la alianza, sugieren que los compromisos de defensa dependen de las contribuciones financieras o dan a entender que algunos miembros importan más que otros. No están simplemente haciendo declaraciones políticas. Están alterando los cálculos de sus adversarios. En los años 30, las señales más peligrosas fueron las que le dijeron a Hitler que las democracias no lucharían. Hoy, las señales más peligrosas son las que les dicen a las potencias revisionistas que las alianzas no resistirán. Los puntos de tensión son visibles. Los debates estadounidenses sobre el coste de los compromisos globales se han intensificado desde las guerras de Irak y Afganistán. Los miembros europeos de la OTAN han aumentado el gasto en defensa desde 2022, pero partiendo de una base muy baja. Que la OTAN llegara realmente a invocar el artículo 5 ante una provocación ambigua. Un ciberataque, un incidente por intermediarios, una incursión diseñada para quedar por debajo del umbral de una agresión evidente, sigue siendo verdaderamente incierto. En Asia, Japón ha avanzado de forma significativa hacia el rearme y una postura de seguridad más firme.
Australia, Reino Unido y Estados Unidos formaron la asociación AUKUS, centrada en submarinos de propulsión nuclear para Australia. Una clara señal de intención hacia China. Corea del Sur ha profundizado su cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos y Japón, pese a los profundos agravios históricos entre Seúl y Tokio. Pero la pregunta fundamental, ¿qué haría realmente Estados Unidos si China actuara militarmente contra Taiwán?, sigue deliberadamente sin respuesta. La política estadounidense de ambigüedad estratégica se compromete a ayudar a Taiwán a defenderse sin comprometerse explícitamente a una intervención militar. Fue diseñada para disuadir tanto una agresión china como movimientos unilaterales taiwaneses hacia la independencia formal. Si esa ambigüedad sigue funcionando como elemento disuasorio o si se ha convertido en una invitación al error de cálculo, es una de las preguntas sin resolver más trascendentales de la geopolítica contemporánea. En 1939, el momento de decidir llegó demasiado tarde. Los meses y años en los que una respuesta creíble y unificada podría haber alterado los cálculos de Hitler ya habían pasado. Para cuando Polonia fue invadida, la elección no era entre guerra y paz. Era entre guerra ahora y guerra más tarde, en peores condiciones. La pregunta de la historia, la pregunta que cada generación debe responder por sí misma, es si somos capaces de reconocer el momento antes de que haya pasado el punto de no retorno. El 27 de enero de 1945, las fuerzas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Lo que encontraron allí, las cámaras de gas, los crematorios, los almacenes llenos de pertenencias, los supervivientes demasiado débiles para huir, se convirtió en el símbolo más visceral de lo que había acabado costando no detener la guerra. El orden de posguerra que surgió después, las Naciones Unidas, el sistema financiero de Bretton Woods, la OTAN, el proyecto europeo, fue construido explícitamente a la sombra de ese coste. Las personas que lo levantaron habían enterrado a sus padres y a sus hijos. No se hacían ilusiones sobre lo que significaba el fracaso. Esa memoria generacional se está desvaneciendo. Los últimos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial han desaparecido casi por completo. Los estadistas que construyeron el orden de posguerra llevan mucho tiempo muertos. Las poblaciones de las sociedades democráticas viven a una distancia de la catástrofe que hace que la catástrofe resulte realmente difícil de creer. Esto no es una falta de inteligencia ni de compasión. Es una característica de la psicología humana. Respondemos a amenazas inmediatas, no a amenazas lejanas. Somos mejores gestionando crisis que ya han llegado que previniendo las que todavía se están formando. Los mismos patrones cognitivos que permitieron a las poblaciones europeas ignorar las señales de advertencia de los años 30, permiten a las poblaciones actuales descartar las señales de advertencia del presente. Y aún así, la situación actual no es una repetición de los años 30. Es una rima, no una copia. La disuasión nuclear, con todas sus implicaciones aterradoras, ha evitado de forma demostrable un conflicto militar directo entre grandes potencias durante 80 años. La integración económica del mundo es más extensa que cualquier cosa que existiera antes de 1939. Las instituciones democráticas, sometidas a una presión seria, siguen siendo sustancialmente más resilientes que sus predecesoras de entreguerras. Las leyes y normas internacionales que regulan la guerra, el control de armamentos y los derechos humanos, imperfectas y violadas con frecuencia, representan un cuerpo de comprensión acumulada que sencillamente no existía en 1938. Alemania y Japón, que en otro tiempo fueron las potencias revisionistas por excelencia, figuran hoy entre los defensores más comprometidos del sistema basado en reglas que sus predecesores intentaron destruir. Nada de esto garantiza la paz.
Nada de esto significa que el patrón de los años 30 no pueda reafirmarse. Pero sí significa que el desenlace no está decidido. Significa que las decisiones que se tomen ahora, por gobiernos, por alianzas, por ciudadanos, importan. En 1936, Francia podría haber detenido a Alemania en Renania a un coste relativamente bajo. En 1938, una respuesta occidental unificada a la anexión de Austria o de los Sudetes podría haber hecho añicos el mito de la invencibilidad nazi antes de que arraigara. La guerra no era inevitable. Se volvió inevitable porque las decisiones que podrían haberla evitado no se tomaron a tiempo. El paralelismo con el presente no es que la guerra vaya a llegar. Es que las decisiones que determinan si la guerra llega, sobre inversión en defensa, solidaridad entre alianzas, credibilidad de la disuasión y los entornos informativos en los que los ciudadanos toman decisiones políticas, se están tomando ahora mismo, a menudo sin plena conciencia de su peso acumulado. La historia no recompensa a los pasivos. No distribuye sus consecuencias de forma justa entre quienes afrontaron realidades difíciles y quienes miraron hacia otro lado. Las naciones que se movilizaron demasiado tarde, que apaciguaron durante demasiado tiempo, que asumieron que la paz se mantendría por sí sola, pagaron el mismo precio que las naciones que siempre habían estado en el punto de mira. ¿Podría la Tercera Guerra Mundial empezar igual que lo hizo la Segunda? Las estructuras están presentes, las potencias revisionistas existen, los sistemas de alianzas están bajo presión, los entornos informativos están degradados, las presiones económicas son reales, los mecanismos de seguridad colectiva están tensos. Pero el final de esta historia no está escrito. Se está escribiendo ahora. En ministerios de defensa y cancillerías, en las urnas de las democracias, en las decisiones de los líderes de las alianzas, en las inversiones que los gobiernos hacen en su propia preparación y en la preparación de sus socios. La generación que construyó el orden de posguerra fue educada por la catástrofe. Sabía qué aspecto tenía el fracaso porque lo había vivido. Nosotros no lo hemos vivido. Ese es nuestro privilegio. Pero el privilegio no es inmunidad. El futuro no es algo que nos sucede. Es algo que elegimos. Y la elección más peligrosa de todas es asumir que otro hará la elección por nosotros. El momento de actuar siempre es ahora. Porque para cuando suenan los cañones, el momento ya ha pasado. Si esta historia te ha conmovido, te ha desafiado o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad cada vez más grande. Suscribirse no es solo hacer clic, es una forma de apoyar historias más potentes, más voces olvidadas y más verdades del pasado. Si crees que estas historias importan, pulsa el botón de suscripción y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer vuestra opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.